Bueno. Perfecto, gracias. ¿Y tienen una para cambiar las diapositivas? ¿Aló? Listo. Bueno, buenos días a todos. Primero quiero agradecer especialmente por invitarnos a este escenario. Realmente es un placer para mí, no solamente como viceministra de Industria, sino como parte del Gobierno Nacional, poder hacer un diálogo cercano con ustedes y contarles un poco cuál es el propósito que nos estamos enmarcando en este momento, en términos no solamente de la política industrial, como lo dijo ya Marco muy bien en su presentación, sino cómo nos debemos acercar integralmente entre los distintos sectores para no vernos como islas y como que no conectamos en la narrativa, sino que necesitamos vernos como un solo conjunto para ser más competitivos entre los distintos sectores y a su vez para ellos en el país. Entonces, lo primero que yo les quiero contar en este escenario es el para qué de este ministerio. Una de las cosas importantes que es esencial para nosotros conversar alrededor de estos escenarios, ya lo he venido haciendo con algunos en el pasado, pero es importante, digamos, en este pasado ciclo del cierre del gobierno Santos I y con este inicio del gobierno de Juan Manuel Santos II, lo importante es entender por qué una política industrial es una política integral para el país. No estamos hablando de industria como manufacturas. Estamos hablando de industria, entendiendo industria, servicios, agroindustria, el transporte, la logística, todo eso es una política integral de competitividad empresarial. Y como lo queremos ver de esa manera, entonces la idea que nosotros queremos tener como el para qué de este sentido de ministerio, que yo digo que nosotros somos realmente es el ministerio de los empresarios, el ministerio de la competitividad, lo que queremos es impulsar crecimiento empresarial para hablar de 3 elementos sustanciales que ya Marco habló tal vez de uno muy importante para el sector, pero que es transversalmente importante, es el tema de productividad, de sofisticación y de diversificación. Tal vez los 3 elementos esenciales que son importantísimos hoy en el hito de crecimiento de Colombia en la estructura económica es que no podemos seguir apalancados económicamente en los únicos sectores que hoy están creciendo. Tenemos que seguir creciendo de forma más acelerada, no solamente en las apuestas productivas que tenemos hoy, sino en unas nuevas apuestas productivas emergentes de más valor agregado, que sofistiquen no solamente nuestra oferta exportable, sino la posibilidad de exportar conocimiento y capital. No nos podemos reducir a que el concepto de internacionalización y de crecimiento se basa solamente en exportaciones. El tema de exportar capital, de generar inversiones afuera, de buscar inversión extranjera en Colombia, de buscar alternativas de crecimiento empresarial desde la demanda, debe ser la obsesión de nosotros como país. Y en ese sentido, como estamos hablando de diversificación y de sofisticación, eso nos lleva inexorablemente a hacer una política diferencial por regiones. Entonces tenemos que hacer un ejercicio no de transversalizar todas las políticas y tratar de implementarlas en cada región como lo veníamos haciendo tradicionalmente, sino entender la dinámica de abajo hacia arriba, cómo está funcionando cada región, cómo cada región tiene su particularidad, su heterogeneidad, su funcionalidad y a partir de eso empezar a construir una política diferencial entendiendo esos grandes principios de sofisticación y diversificación. Entonces no vamos a volver a caer en la trampa de hacer grandes políticas a nivel nacional que vamos a tratar de descender de una manera forzada a las regiones, sino que todo lo contrario, entendiendo la heterogeneidad de las regiones y su particularidad y su potencialidad desde la demanda, vamos a construir unas políticas diferenciales. Yo creo que si alguien conoce bien de una estructura diferencial es este sector de transporte y logística desde el punto de vista regional. Entonces, aprendiendo de la importancia que ustedes le han dado a eso, entendiendo que hay una diversidad regional, un cambio idiosincrático que tenemos que tener en cuenta, ese aprendizaje que ustedes ya tienen lo vamos a trasladar a los demás sectores para entender esas dinámicas y rescatar los verdaderos paretos de desarrollo productivo de las regiones. No seguir trabajando con los sectores que se quejan y que lloran porque no pueden ser competitivos. Vamos a trabajar con ellos que se quieren desafiar en su modelo de negocio, que quieren crecer y que a pesar de las circunstancias vamos a trabajar en conjunto. Es un tema de un cambio de paradigma. Estamos hablando de cambiar la mentalidad tradicional por buscar que aquellos sectores que como ustedes se quieren seguir desafiando y quieren seguir creciendo, vamos a buscar más alternativas de conquistar más mercados. ¿Cuáles son los 5 principios de esa política? Yo no me voy a centrar mucho en el detalle, simplemente quiero contarles un poco porque todo el mundo habla de que es que Colombia necesita una política industrial y lo más importante que yo quisiera mencionar acá es, si no nos ponemos de acuerdo en lo fundamental que son los principios sobre los cuales vamos a conversar de esa política, difícilmente vamos a hablar de una política como tal. Porque muchas veces lo que se habla con los empresarios es
¿Qué se entiende por política industrial? Todo el mundo entiende algo distinto por política industrial. Entonces hay gente que dice, mira, la política industrial es proteger la industria, ¿sí? Entonces es inhibir competencia, no haga más TLCs, subsidia algunos sectores que están relativamente bajos en dinamismo. Eso es una política industrial. La pregunta es, ¿sí es eso política industrial? ¿O hay otra forma de ver la política industrial? La invitación de nosotros es, veamos una política industrial moderna, activa, como lo ven los países altamente con altos niveles de desempeño y de crecimiento, que realmente se reinventan a sí mismos, jalonados por la innovación y el emprendimiento. Son como los dos elementos importantes, que realmente nos va a jalonar para reinventarnos, unos elementos importantísimos, endógenos, de innovación y de emprendimiento. Entonces, lo primero que nosotros queremos decir es, mire, el centro de gravedad de esta política es la empresa. Una de las cosas importantes que para nosotros es esencial que la tengamos compartida entre nosotros es la competitividad emerge de ustedes, no emerge de la carretera, ni de la tasa de cambio, ni del costo de la energía, ni el costo laboral, emerge de ustedes. Ustedes son los dueños de la competitividad. Eso no solamente lo dice Porter, no solamente lo dice Roderick, no solamente lo dice Hausman, lo dicen todas las realidades del crecimiento económico de los países. Las empresas son las que generan y capturan valor. Entonces, si nosotros no trabajamos con ustedes por dentro para mejorar su productividad, su eficiencia, crecer sus niveles de entendimiento, mejorar su mentalidad competitiva, no vamos a generar verdadera competitividad en Colombia, indistintamente si trabajamos en los demás factores externos a las empresas. Yo puedo mejorar toda la infraestructura del país y puedo hacer todas las dobles calzadas en un tiempo corto. Pero recuerden, señores, que las dobles calzadas son de ida y de venida. Y si yo no sofistico los productos que van a ir por esas dobles calzadas, el PIB de Colombia no va a crecer. Entonces, el tema importante que nosotros queremos recordarle a todos los empresarios es que de ustedes depende la verdadera competitividad del país. Yo puedo mejorar las carreteras y eso va a acelerar crecimiento. Pero si los productos, los servicios que ustedes ofrecen no son correspondientes con ese nivel sofisticado de infraestructura, el PIB no va a crecer de la dimensión que nosotros necesitamos. Entonces el trabajo es en conjunto, no es solamente el Estado solucionando los problemas y los empresarios esperando a ver qué es lo que pasa. Las verdaderas economías que se han transformado han sido jalonadas por una mentalidad desafiante del sector privado. Y nosotros tenemos que ser el ejemplo de eso en América Latina, una economía desafiada por el sector privado para seguir creciendo de forma rápida. Y los otros principios, porque no voy a entrar en cada uno de ellos, simplemente yo quería, como tal vez el paradigma más importante para mí es que no se olviden que la empresa es el centro de esta política, es que vamos a hacer un tema de diferencial por regiones, vamos a trabajar enormemente en la mentalidad y la cultura empresarial. Eso pareciera ser una variable que muy pocos actores de la economía ponderan. Muchos empresarios dicen, no, pero eso es la mentalidad, ¿para qué? Yo les digo una cosa, todos los procesos de transformación del mundo empieza con alguien que dice, yo tengo un sueño y no yo tengo un plan. El día que alguien se permite a sí mismo nacer y decir, yo tengo un sueño, se transforman las cosas. Cuando uno tiene un plan, siempre hace un plan para justificar al final del periodo, en la presentación presupuestal a la Junta, por qué no lo cumplió. ¿Sí? Entonces, lo que yo los quiero invitar es que cada uno de ustedes como emprendedores se ha trazado un sueño de lo que quieren hacer de sus propias empresas y de Colombia como una empresa. Entonces, ¿por qué no nos vamos a atrever a transformar nuestra política industrial en el tamaño de los sueños que ustedes se han planteado para sus propias compañías? Ese es el gran elemento que yo les quiero invitar como Ministerio de los Empresarios, como Ministerio de la Competitividad, a que pensemos en eso, a que el tema no es a buscar culpables. Usted es el responsable, ¿sí? ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve ser el responsable de algo? Si todos de facto somos responsables de lo que le pasa al país y de lo que le pasa a nuestros propios modelos de negocio. Entonces, ¿cómo logramos que este tema de la política industrial, que a mi juicio realmente es un problema de actitud, de que todos queramos caminar para el mismo lado, que nos convenzamos que el tema es un beneficio colectivo y no un beneficio individual, de facto lo hagamos una realidad? Para mí está centrado en dos elementos. Un tema que ronda la parte micro de las empresas, la parte interna de las empresas, y otra cosa que nosotros hemos llamado la parte del entorno o la parte macro, ¿sí? Para mí lo esencial, lo que agencia esta casa, es la parte interna de las compañías. Yo tengo que ser poder capaz
como Ministerio de los Empresarios de buscar instrumentos para que ustedes se transformen por dentro. Hablando de modernización empresarial, de transformación tecnológica, de acceso a una financiación competitiva, de buscar elementos de innovación y buscar emprendimiento para nuevos modelos de negocio. Y mucho ojo que el emprendimiento es otro paradigma mal comprado en Colombia. Todo el mundo cree que el emprendimiento se trata de unos jóvenes con unas ideas loquísimas de 25 años para montar unos nuevos startups. Eso es falso. Los mayores emprendedores del mundo son los que ya han creado empresas, los famosos emprendimientos corporativos. Muchas empresas de ustedes son los verdaderos dueños de unos nuevos modelos de emprendimiento. Pues nosotros queremos es invitarlos a eso, a que cuando ustedes consideran que su modelo de negocio es capaz de gestar un nuevo modelo de negocio, sea el Estado el socio de ustedes para llevar a cabo ese proyecto. Pero jalonado ¿por quién? Por los que entienden y por los que crean y capturan valor, que son los empresarios. Luego, de facto, lo que nosotros tenemos que hacer es ser un socio simplemente confidente de ustedes, ir detrás de ustedes, apoyarlos a ustedes, entender sus desafíos, comprometernos con sus oportunidades. Pero no somos los dueños de sus soluciones. El día que el Estado le diga yo tengo la solución para lo que usted no entiende, ese día eso está mal. Y ténganlo de esa manera. Quien mejor entiende las verdaderas soluciones para sus modelos de negocio son ustedes mismos. Nosotros debemos ser simplemente un actor facilitador y generador de reglas de juego para que eso funcione. Y desde el lado de la competitividad país, que es lo que todo el mundo entiende por competitividad, porque eso se volvió el gran paradigma. Todo el mundo cree que la competitividad son carreteras, la energía, los costos laborales, los costos tributarios, que eso es competitividad. No, señores, competitividad es lo que cada uno de ustedes hace en sus modelos de negocio. Lo otro se llama acelerador de competitividad. Si yo, y yo se los digo así, el ejemplo más sustancial es el de las carreteras. Todo el mundo dice, si Colombia tiene infraestructura es competitiva. Yo les puedo asegurar que Colombia tiene infraestructura y si ustedes no sofistican sus modelos de negocio, el PIB de Colombia no crece. No crece. Si no sofisticamos y diversificamos nuestros modelos de negocio, Colombia no crece. ¿Puedo tener el costo de energía más barato de América Latina? Colombia no crece. Si ustedes no hacen algo sustancial para aprovechar esas variables adicionales. Yo lo que sí creo es que es una responsabilidad sustancial de nosotros como gobierno buscar que ese entorno en el que ustedes se muevan sea acorde a las condiciones de crecimiento de ustedes. En eso sí estoy de acuerdo. Y como estoy de acuerdo, entonces, ¿qué estamos haciendo como gobierno para eso? Eso ya lo dijo Marco, no lo voy a repetir porque pues el tiempo de ustedes es muy valioso y yo no quiero seguir en más de lo mismo. Pero el tema de lo que dijo Marco es sustancial. Uno siente que la visión apocalíptica del futuro siempre se da y que aquí las cosas no avanzan y que las carreteras no se hacen y que la energía sigue siendo costosa. Pero cuando uno ve cada uno de esos elementos por dentro, se da cuenta que Colombia sí ha avanzado a unos pasos importantes en los últimos años. Yo sí veo hoy el tema de infraestructura montado a otro nivel. Sí lo veo en un proceso de aceleración, sí lo veo intentando montarse en la Fórmula 1, con todas sus dificultades, que las consultas previas, que las licencias ambientales, todo eso es un desafío. Pero lo veo montado en Fórmula 1. El gobierno está totalmente casado en que nosotros hagamos un crecimiento en infraestructura exponencial en los próximos años. ¿Sí? Pero hay una cosa muy importante que tiene que ver con ustedes, y es, nuevamente, yo puedo tener las mejores carreteras, vamos a suponernos que el país tiene las mejores carreteras hoy, pero si nosotros no hacemos un ejercicio de eficiencia desde el punto de vista de nuestra logística, como ya lo dijo aquí el doctor en su presentación muy interesante, pues entonces no vamos a ganar los tiempos en competitividad y en eficiencia que nosotros tenemos que asumir como país. Hablemos, por ejemplo, de los puertos. Ya lo estaba diciendo Marco, una cosa muy esencial. El tema de los puertos es crítico, ¿sí? Entonces ustedes ganan mucho tiempo en el transporte de un lado al otro y nos quedamos un montón de tiempo en el puerto. Al final, eso es pérdida de competitividad para los empresarios en general de Colombia. Entonces tenemos que ser consecuentes en toda la cadena de valor. No podemos simplemente pretender ser eficientes en un lado, tener las condiciones en el otro y al final perder toda esa eficiencia por cuenta de un actor que no se conecta con los demás. Entonces esa es la idea que nosotros tenemos de esa política industrial. Eso es lo que nosotros tenemos que construir en conjunto. Ver cómo nos entendemos como cadena y al entendernos como cadena todos nos sofisticamos y todos crecemos. Y en ese aspecto estamos trabajando los otros niveles.
En el tema laboral, nosotros hemos sido muy conscientes en la discusión laboral de la dificultad que habría en competitividad para los empresarios en el tema de los recargos nocturnos. Hemos sido muy conscientes en eso y se lo hemos dicho al gobierno, a nuestros colegas de gobierno: ojo con el tema de ir para atrás en lo que hemos ganado en competitividad. Todas esas discusiones nos las estamos dando, todo eso en pro de la competitividad de empresarios. Todo eso que estamos haciendo tiene que ver con buscar reglas de juego claras para ustedes, reglas de juego que les permitan crecer. Y así como eso estamos dando otras discusiones. Ayer, por ejemplo, estaba discutiendo con el Congreso la posibilidad de ver un tema de modernización tributaria para las pymes. Aprovechando que vamos a sacar una reforma tributaria, ¿cómo hacemos un tema de modernización tributaria para las pymes? ¿Cómo conversamos alrededor de esos temas? Lo que les digo es que hay muchas oportunidades de discusión en lo transversal que creo que hacen mucho sentido para una cadena como esta y para toda la industria, pero que necesitamos discutirlas en conjunto, que tenemos que ir en conjunto como socios, ustedes como empresarios y nosotros como gobierno, para que efectivamente se materialicen esos proyectos y se den. Ese es el objetivo. Somos conscientes que nos falta muchísimo en ese sentido, que tenemos que mejorar mucho más en los temas transversales, en los temas de reglas de juego claras, en buscar un marco normativo mucho más estable, en buscar unas reglas de juego tanto en lo laboral como en lo tributario que sean totalmente idóneas y conectadas con la realidad competitiva de los empresarios, pero creo que estamos en el camino correcto. Por lo menos hoy tenemos conciencia que queremos es buscar mejores condiciones para que ustedes compitan y crezcan. Ahí están los 4 pilares, no me voy a quedar en eso. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de competitividad, por ejemplo, en el caso particular de ustedes? Ya hablando ya no de los principios ni de los elementos de la política industrial, sino ya aterrizado al tema de ustedes. Hay que generar una cosa muy importante que la tengo escrita acá, y es generar mayor valor agregado a la cadena de abastecimiento y optimizar los costos. Hay un tema de responsabilidad importantísima con un sector como el de ustedes. Importantísimo. Muchos de los empresarios del país dicen: mire, yo puedo ganar más en competitividad internacional con mis clientes en otros mercados si yo soy capaz de ser mucho más rápido, mucho más ágil, mucho más fuerte en mi modelo de negocio. No tanto en tema de costos de producción, ojo con lo que estoy diciendo, todo el mundo cree que uno es competitivo en costos, eso no es verdad. Uno puede ser enormemente competitivo en ingresos y en generación de valor, pero sí hay un tema de costo de oportunidad, de velocidad y de llegada. Y hoy cada vez el mundo es más exigente en los tiempos y en la respuesta al consumidor. Y ustedes son esenciales en esa cadena de valor, esenciales. Ustedes tienen que entender que los modelos de negocio hoy deben dar unas respuestas mucho más aceleradas, y por ende ese tema de trabajar en conjunto, de entender el valor agregado de esos modelos de negocio sobre los cuales ustedes trabajan, y adicionalmente ver cómo podemos hacer una reducción de tiempos, es esencial para que la competitividad de estos sectores transversalmente se dé. Entonces ya ustedes han dicho: listo, entonces vamos a trabajar en un plan maestro de transporte para que eso que estamos diciendo que es la competitividad transversal de la cadena efectivamente se materialice. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que debe tener ese plan maestro? ¿Sí? ¿Qué son los rasgos distintivos de ese plan maestro que no deberíamos dejar de lado? El primer tema esencial es buscar la necesidad logística de los sectores. Uno siempre piensa equivocadamente en estos planes desde la oferta y no desde la demanda. Ojo, señores, que la competitividad emerge de la demanda y no de la oferta. ¿Sí? Entonces yo no me puedo sentar a entender ustedes qué necesitan. Yo necesito entender los clientes de ustedes qué necesitan en términos de ese objetivo de optimización logística, para que con ustedes y ellos trabajemos un modelo de negocio y de cadena que funcione. Entonces no me puedo sentar a entender qué necesita el sector logístico, no, es qué necesita el sector logístico dadas las necesidades que tiene el sector de industria y de servicios de Colombia para ser competitivo en este mercado y en los demás mercados. ¿Cómo me voy a conectar con esa realidad? Todo pensado desde la demanda. No es una esencia simplemente decir: es que a mí me preocupa el sector transporte. Señores, ustedes no son un sector ensimismado, ustedes no pueden pensar en ustedes encapsulados, ustedes son un sector conector importantísimo del país y se tienen que ver conectados con todas las demás cadenas de valor. No podemos seguir hablando de sectores en Colombia, ese es el peor error que hemos cometido histórico.
Por eso tenemos que hablar es de regiones competitivas y de regiones de clase mundial, no de sectores. Hoy ya no existe una realidad taxativa sectorial. Hoy existen un motor de esquemas de clústeres, de conglomerados, de integraciones verticales, de diferentes dinámicas empresariales regionales que nos exigen a nosotros verlas en conjunto, no verlas por separado. Yo ya no puedo verlos a ustedes por separado sin inexorablemente mirar la demanda. Entonces lo que los estamos invitando es, véanos a nosotros como el Ministerio de la Competitividad, que al lado de otros ministerios como el caso de transporte, vamos a trabajar las cadenas de valor que hagan sentido. No las vamos a trabajar como un mundo aislado, los vamos a mirar que hagan sentido y que hagan sentido desde la perspectiva regional. Y el tema, señores, de la competitividad internacional para mí es una verdadera obsesión, porque hoy Colombia no puede vivir del mercado interno, es imposible. Hoy Colombia está totalmente desafiado por la competitividad internacional. Nosotros tenemos que pensar en que nuestra capacidad logística es para trascender las fronteras de Colombia, no es solamente para el mercado nacional. ¿Que el mercado nacional es atractivo, que está creciendo? Sí, pero gran parte del problema es que solamente de 560.000 compañías de Colombia, 3.000 exportan, 3.000 se internacionalizan. Tenemos que cambiar eso dramáticamente. Los mercados internacionales son el verdadero foco de crecimiento de Colombia. Si nosotros no entendemos eso y no nos volcamos hacia esos mercados, pues claramente los demás mercados que sí están haciendo la tarea ya se están volcando a Colombia. Y eso es una realidad y lo estamos viendo día a día. Y entonces todo el mundo dice, no, que es que eso es un problema de competencia desleal y de contrabando. No todo es competencia desleal y no todo es contrabando. Aquí también hay competencia leal, altamente competitiva, en un país globalizado que nosotros escogimos internacionalizar. Y eso lo tenemos que entender. No toda la competencia es desleal y es contrabando. Sí hay contrabando y hay mucha competencia desleal y lo estamos atacando. Y es un flagelo enorme de daño para la economía. Y lo estamos atacando, pero hay que llamar distinto lo que es distinto. Nosotros no podemos seguir en la trampa de pensar que todo lo que nos hace daño a nuestra estructura de costos se llama competencia desleal. Hay mucha competencia buena de economías de escala de otros países que están haciendo la tarea, no como nosotros, que están aprovechando este mercado. Entonces, ¿vamos a quedarnos nosotros cada vez con una porción más pequeña del mercado nacional o vamos también a entrar a morderle a los demás participaciones de mercado de otros países? Ese es el punto más importante. Entonces, ¿cuál es el tema del plan maestro en toda esta historia? Y lo más importante, y lo han mencionado Marco y lo mencionó acá el profesor, es muy importante para nosotros ese esquema de la intermodalidad y del concepto de unión y de corredores de competitividad y de entendimiento de cadenas de valor. No podemos desconectar esos conceptos, no podemos separarlos, nosotros necesitamos hablarlos en conjunto. Y esa es la invitación que les estamos haciendo. No sientan que este es un ministerio aislado a la realidad de ustedes. Este ministerio es un ministerio totalmente conectado con la realidad de ustedes. La demanda de este sector está aquí y por ende nosotros necesitamos trabajar ese en conjunto para que ese plan maestro refleje los nichos de mercado donde ustedes van a crecer. No solamente las reglas de juego en las que van a operar, sino dónde están las oportunidades de mercado y de crecimiento de actores como ustedes. Esa es la obsesión mía. ¿Dónde puede crecer más un sector como este? ¿Dónde se puede sofisticar más? ¿Dónde puede generar más valor? Entonces, para mí un plan maestro que simplemente incluya unas reglas de juego para un sector no me interesa. A mí me interesa complementarlo con algo más audaz. Me interesa es dónde están los nichos de crecimiento, dónde podemos trabajar más en conjunto, dónde nos podemos conectar. Miren, el primer ejercicio que para mí fue sustancial con esta cadena y que lo trabajé con el anterior viceministro de Transporte fue el tema de entender esos famosos costos eficientes. Y lo trabajamos en conjunto y nos sentamos con los empresarios horas por horas a entender cómo era su modelo de negocio, cómo teníamos que resolverlo, cuáles eran los miedos, cuáles eran los desafíos. Y ahí seguimos en proceso de construcción, en proceso de perfeccionamiento. Pero ¿qué queremos? Que eso no sea una discusión aislada de la competitividad de Colombia en un marco internacional. Queremos es que esa conversación se dé totalmente conectada a cuáles mercados tenemos que conquistar y cuáles son nuestros clientes. El sector industrial requiere que ustedes sean profundamente competitivos. No hay sector industrial que pueda decir en este momento yo puedo vivir sin el sector logístico de transporte. No existe, no existe. Todos necesitan una optimización logística y de transporte para crecer.
todas las industrias, indiscutiblemente, no importa el producto que hagan, no importa el servicio que ofrezcan, sí necesitan que este producto sea totalmente optimizado y que esté muy de la mano. Entonces, eso es lo que yo le quiero ofrecer como reflexión, tanto a mis amigos del Consejo Privado de Competitividad que nos acompañan en estas reflexiones, a nuestros amigos del Ministerio de Transporte que están aquí acompañándome y que siempre hemos trabajado en conjunto, a todos los que nos acompañan, a Colfecar en representación de ustedes, que son los verdaderos dueños de la competitividad de este sector, los verdaderos generadores de valor y de cambio, a que nos sentemos en conjunto a pensar en grande. Pensemos en grande, pensemos en ambicioso, pensemos en cosas que realmente transformen. No simplemente pensamos en cositas chiquitas de corto plazo. Vamos a pensar en cosas audaces, en cosas ambiciosas y sobre todo en conquistar más mercados y trabajar más del lado del cliente. Señores, no, el cliente no es el enemigo. Ustedes siempre han sentido eso. No, el cliente tiene que ser el mejor socio y para eso tenemos que trabajar en conjunto, para que entendamos tanto generadores de carga como actores del transporte y la logística, como nuestros amigos que nos sirven diariamente recorriendo todas estas carreteras y todos los tramos del país, de que somos uno solo y que como cadena tenemos que trabajar en conjunto para entendernos y para generar valor entre todos. Hay un caso real que les quiero contar de un sector que hemos trabajado con el programa de transformación productiva que simplemente me dice algo muy diciente alrededor de lo que estamos viendo hoy. Y yo les digo, con la misma carretera que no funciona, que ustedes se quejan, con el mismo costo de energía, con el mismo tasa de cambio, todo esto es una realidad. El caso que nosotros hicimos fue un piloto en Antioquia, que se estudió una cuenca lechera con 5 empresas que operaban en esa cuenca. ¿Qué hicimos en un trabajo conjunto con empresarios como ustedes? Simplemente hicimos una modificación a las frecuencias de las rutas y los costos de recolección se disminuyeron en un 17%. Dramáticamente. ¿Qué hicimos aquí? ¿Qué hicimos distinto? Con las mismas carreteras, la misma tasa de cambio, todos los mismos costos. No cambiamos nada más. ¿Qué hicimos en este actor? Sentar a los señores de las cuencas y entender cuál era su mejor momento de recolección, dada la oportunidad logística, sentamos a los señores de las empresas de transporte, les dijimos tenemos que actuar de esa manera, el modelo de negocio requiere estos tiempos con estas condiciones y disminuimos los costos y la oportunidad en un 17%. Eso se llama competitividad. ¿Y saben de qué emerge? De una relación de privados con privados, no de Estado con privados. Emerge de una relación de conciencia y de querer trabajar como cadena y de verse como cadena entre los propios empresarios de los distintos sectores. Luego, no dependió de mí, yo no hice absolutamente nada, yo creo que tal vez presté la oficina. Simplemente dependió de voluntad y de actitud y de entendimiento entre unos empresarios y otros, y ese fue el resultado, un resultado muy potente para nosotros. Entonces, si nosotros queremos trabajar en ese esquema de competitividad, mi invitación es simplemente lo siguiente: el sector logístico de transporte se tiene que enfocar en prestar servicios de valor agregado bajo estrictos criterios de confiabilidad, tiempo y costo. Es el primer elemento que nosotros decimos. Vea, si nosotros queremos que la cadena de valor sea competitiva, hay que trabajar en 3 elementos sustanciales: confiabilidad, tiempos y costos. Pero no hablando de costos que si están por debajo de la media, por encima de la media, si son eficientes, no son eficientes. No, esa no es la discusión. Los costos reales de un país como Colombia. Y esos son los que tenemos que afrontar en esas conversaciones, en esa discusión. Y que el mercado sea dinámico. Las negociaciones en el mundo son dinámicas. Nosotros no podemos quedarnos simplemente con un referente y trabajar con un referente. Las negociaciones tienen que ser dinámicas y como son dinámicas nos van a llevar a tener puntuaciones dinámicas, esquemas dinámicos. Esa es la invitación que nosotros hacemos. Vamos a trabajar conjuntamente, pero sobre un esquema dinámico que nos permita ir construyendo oportunidades entre todos, no simplemente quedarnos en la estaticidad de un número o de un valor o de una cifra. Vamos a hacer cosas dinámicas que reflejen las realidades de un mercado y que permitan tanto a la oferta como a la demanda ajustarse de manera eficiente. ¿Cuál es lo otro? La infraestructura de transporte intermodal y sus nodos de intercambio responden a las necesidades de la industria. Es un tema esencial, esencial. Nuevamente, visión de la demanda. Yo no puedo tener, y eso es un tema muy que tiene que ver de los privados y de nosotros como Estado, es los famosos corredores logísticos de competitividad tienen que responder a la estructura de demanda del país. Y eso es lo que estamos haciendo. Y cuando uno ve el mapeo de las 4G,
y de todo lo que estamos haciendo en términos de infraestructura se parece realmente a los verdaderos corredores logísticos de competitividad del país. Nos falta mucho más, tenemos que hacer más, pero se va pareciendo a los desafíos que tenemos. Lo importante es que ese transporte, esa logística, basados en esos conceptos, también trabajen en esos nodos de competitividad junto con la industria. Y finalmente, un plan maestro que sea un mecanismo para cumplir los objetivos. Nuevamente, no podemos hacer planes maestros como documentos COMPES que no se cumplen. Hay que hacer estructuras que se partan de un entendimiento de los privados absolutamente sustancial. Esto no es una cosa que el Estado les va a imponer y que van a decir ahora ustedes trabajan así. Al revés, ustedes me dicen cómo quieren trabajar, cómo es el modelo más competitivo y yo me encargo de redactar lo que ustedes piensan que son los mejores acuerdos negociados de los privados. Yo no soy un buen negociador. El buen negociador es el sector privado, que es el que hace el valor y es capaz de reproducirlo y de generarlo. Nosotros no. Nosotros simplemente somos unos veedores y unos facilitadores. No pretendan poner las soluciones del futuro en manos de nosotros porque lo vamos a hacer mal. Ustedes son los que lo saben hacer bien. El consejo que les doy es enséñenos a nosotros cuál es el mejor camino de concertación para que este tema de la cadena de valor funcione y nosotros actuar en consecuencia, no al contrario. Nosotros no somos los buenos dueños de las decisiones, ustedes son los realmente buenos dueños de los nuevos esquemas y del futuro, de lo que ustedes se imaginan y de lo que tiene que pasar. Y por favor, ese es el mensaje que queremos dar, lo hemos dado desde el Ministerio de Transporte, lo estamos dando desde el Ministerio de los Empresarios y de la Competitividad. No se olviden que es oyéndolos a ustedes y compartiendo con ustedes y entendiendo la realidad de su modelo de negocio en el que nosotros realmente vamos a poder construir una política que sea idónea y que permita crecimiento. De lo contrario, vamos a estar en más de lo mismo. Es muy importante que ustedes nos digan a nosotros, mire, el mejor esquema en el que podemos trabajar la industria y la industria del transporte y la logística es esto. Y vamos a trabajar sobre estos principios. Y lo sustancial es que los privados vamos a respetar esas reglas de juego. Que no vamos a necesitar todo el tiempo al Estado como un árbitro, sino al Estado como un socio, como un confidente y como un cómplice. Entonces esa es la invitación final que yo les hacía. Somos socios y cuando uno es socio, todos ustedes tienen socios. ¿Qué hace uno con un socio? Le comparte lo bueno y le comparte lo malo, está cerca de él, entiende sus desafíos pero también entiende sus miedos. Eso es lo que nosotros queremos, entender dónde están las oportunidades y dónde están sus miedos y poderlos trabajar en conjunto y desafiarlos en conjunto. Vamos a trabajar por una logística competitiva porque eso es un tema esencial para la industria. No conozco crecimiento de industria sin un crecimiento en la logística, no conozco esa realidad. Y por eso cuando aquí nuestro amigo presidente ejecutivo de Colpecar me decía, María del Mar, volvamos la logística a un sector de clase mundial, yo les digo, ya lo son, no hay que volverlos de clase mundial, ya son de clase mundial. Lo importante que hay que entender es que uno no decreta las cosas de clase mundial, emergen de clase mundial, surgen de clase mundial. No vamos a decretar a nadie más de clase mundial. Los que son de clase mundial, nosotros vamos a trabajar con ustedes. Ustedes mismos se autoescogen de ser de clase mundial porque son capaces de crecer por la media de su industria, porque desafían su modelo de negocio tradicional, porque no se quejan, sino que construyen oportunidades. Si ese es el paradigma sobre el cual vamos a trabajar, entonces ustedes y yo somos de clase mundial. De lo contrario, no lo vamos a hacer. Y vamos a trabajar es transformando los programas de clase mundial, comillas, en programas de regiones audaces para que crezcan más conglomerados de clase mundial, eso sí. Y ese es el desafío que tenemos y eso es lo que les queremos presentar. Y por eso nos vamos a transformar para ustedes. El primer tema esencial, y con eso quiero cerrar, ¿por qué si ustedes necesitan transformarse, nosotros también? ¿Y por qué nos vamos a transformar? Porque tenemos que ser absolutamente desafiantes frente al statu quo para que empresarios como ustedes crean más en nosotros. Porque si pretendemos ser socios, tenemos que crecer mucho más en conjunto y que ustedes tengan confianza en lo que nosotros hacemos. Por eso vamos a pasar de tener un banco de segundo piso tradicional a tener una verdadera banca de desarrollo para el crecimiento empresarial. En eso estamos trabajando. Y esa es la mayor oferta que les hago hoy. Si nos queremos transformar por dentro, si queremos pensar como cadena, nosotros también nos tenemos que transformar por dentro y pensar en instrumentos absolutamente atinados para el crecimiento. Y eso es lo que queremos hacer de nuestro nuevo Bancoldex. Pasar de un banco en el que muchos de ustedes sienten que no hay acceso a un verdadero grupo empresarial para el crecimiento que es cercano al cliente, que tiene elementos de primero y segundo piso,
que tiene elementos de crecimiento empresarial de corto, mediano y largo plazo, que entiende la innovación como palanca de crecimiento y que entiende el emprendimiento como una necesidad esencial de generación de empleo. Vamos a cambiar el esquema de dar regalos a la gente por darle oportunidades a la gente. Vamos a darle oportunidades a la gente para que construya sus modelos de negocio. Vamos a darle oportunidades a la gente para que pueda crear de cero sus verdaderos sueños. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nos estamos soñando en Bancoldex, crear un verdadero instrumento de crecimiento empresarial donde todos ustedes que se sienten profundamente excluidos de muchos de los elementos de crecimiento encuentren en nosotros una posibilidad de respuesta. Eso no lo estamos soñando, en eso estamos trabajando, hacia allá nos queremos dirigir, hacia crear unas plataformas de negocio absolutamente distintivas, donde cada empresa en su momento del ciclo de vida en el que esté va a encontrar una oportunidad. Y nuevamente les repito, aquí no hay microempresarios, ni pequeños empresarios, ni medianos empresarios, ni grandes empresarios. Todos son empresarios. A mí no me interesa el tamaño del empresario, a mí me interesa hacia dónde quiere ir, cómo lo quiere hacer y con quién lo quiere hacer. A mí no me interesa nada del tamaño. Yo no trabajo con microempresas porque a mí no existe nada micro. En el mundo para mí no existe nada micro. Todo lo que nace con vocación de ser grande es grande de facto. Entonces, a mí yo siempre se lo digo a los microempresarios. Si ustedes quieren ser microempresarios, es problema de ustedes. Es un problema profundamente condenatorio para ustedes. Yo trabajo con todos los empresarios que quieran hacer distinto y construir país. Y para eso es una herramienta como el banco, como el grupo en realidad, porque vamos a hablar ahorita de Grupo Bancoldex. Y como el grupo y como otras entidades del sector y como otras entidades del gobierno, nos estamos transformando. ¿Para qué? Para que ustedes encuentren en nosotros ese ejemplo de sociedad. Porque juntos vamos a perder o a ganar, como se los dije, como socios. Juntos vamos a cruzar esos puentes que tendimos con los TLCs. Esto no es una pelea si vamos a hacer más TLCs o menos, o más industria o menos. Eso no puede ser una decisión del uno o el otro, los dos. Porque el modelo de negocio de nosotros como país ha sido resiliente trabajando con los dos. Más mercados y más crecimiento empresarial a partir de esos mercados. Y la pregunta final es, señores, ¿a qué le tienen miedo de cambiar? Muchas gracias.